Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga en este día, soy Elsa de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Quería compartirles una palabra del Señor que se encuentra en Jonás, y que esta palabra les sea de bendición, así como lo fue para mí, donde el Señor trata con la vida de cada uno, bueno, que trató con mi vida. Le quería compartir esta palabra que es el llamado de Dios a Jonás, y bueno, y así dice la palabra del Señor. La comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En esta parte del versículo dice, del versículo 1 dice, del 1 al 3, es donde Jonás oye la voz de Dios. Jonás era un profeta del Señor que lo escogió para llevar la palabra a Nínive, una palabra de juicio, donde el Señor quería que Jonás llevara esa palabra para ese pueblo que el Señor tenía pensado destruir por su gran maldad que había en ese pueblo, en esa ciudad. Entonces el Señor llama a Jonás para que él sea el enviado, el escogido, fue por el Señor, para que lleve esa palabra de juicio sobre el pueblo. Pero Jonás se levanta y oye la voz de Dios, pero también ahí él desobedece al Señor. Él se levanta para ir y para huir de la presencia de Jehová. Él se fue a Jope, tomó una nave que iba para Jope y no quiso llevar el mensaje del Señor, el mensaje de juicio, donde el Señor quería que él llevara su palabra para advertirles que él iba a destruir a ese pueblo si él seguía con la maldad que había mucha maldad en ese pueblo, donde eran desde el rey hasta a todos los habitantes, eran un pueblo cruel, un pueblo con mucha maldad. Así como era grande ese pueblo, también era grande la maldad que había ahí, en ese lugar. Por eso Jonás odiaba ese pueblo. Él no quería que se salvase ese pueblo. Él quería que Dios lo destruyera. Por eso él hizo totalmente lo contrario. Entonces dice la palabra del Señor que él se fue a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La palabra del Señor dice que acá Jonás se rebela contra el Señor. Él agarró, se compró un pasaje, se fue a Tarsis,
siguiendo en rebeldía con el mensaje del Señor, él se fue a Tarsis y se iba a Tarsis, pero el Señor lo sorprendió con una gran tempestad, porque como sacudiéndolo por no llevar la comisión que él le había dado, que era llevar el mensaje a Nínive. Pero empieza esa gran tempestad y el patrón de la nave se dio cuenta que algo raro estaba pasando en ese lugar, porque de pronto aparece esa tempestad, empieza a sacudir a todos, y entonces todos empezaron a clamar a sus dioses. Ellos eran paganos, ellos adoraban a distintos dioses, y sabía que el jefe de la nave sabía que Jonás tenía un solo Dios, que él adoraba al único y al auténtico y al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, el que hizo el mar, la tierra y todo lo que está en ella hay. Ese era el Dios que adoraba Jonás, y los tripulantes de la nave lo sabían. Entonces lo mandan a Jonás a que ore a su Dios, porque sabían que en él iban a tener la respuesta. ¿No le parece conocido cuando nos encontramos con personas que adoran a otros dioses, que son de distintas creencias, pero se encuentran con un cristiano, un hijo de Dios, un cristiano evangélico, y le dicen: ¿podés orar por mí? Porque sabemos que Dios te escucha, sabemos que Dios va a escuchar tu oración, porque sabemos que al Dios que ustedes le oran, ese Dios les trae la respuesta enseguida, respuesta de restauración, de sanación. Bueno, entonces los tripulantes se dieron cuenta del Dios al que adoraba Jonás. Entonces lo mandaron a que él clamara a su Dios, a ver si Dios sentiría compasión de ellos también y tuviera misericordia por los tripulantes. Y entonces dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían de que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Estos señores, estos tripulantes que iban en el barco, ellos sabían que el Dios de Jonás era un Dios poderoso y que cuidaba de sus hijos.
Entonces ellos temían que al tirar a Jonás al mar, que el Señor se enfureciera con ellos. Pero Jonás le había confesado que él había desobedecido la voz del Señor, el llamado del Señor, la orden, lo que él le había mandado hacer. Entonces ellos, como pidiéndole perdón a Dios, como pidiéndole misericordia a Dios de que no se vaya a enojar con ellos porque ellos iban a tirar a un hijo de Dios al mar. Entonces le pidieron a Dios que no se vaya a enojar, que su furor no cayera sobre ellos al tirar a Jonás al mar. Y entonces el Señor tenía preparado ese gran pez, para que tuviese a Jonás en su vientre. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así cuando desobedecemos al Señor, que nos encontramos con distintas situaciones donde nos damos cuenta que no estamos haciendo la voluntad del Señor y chocamos contra una cosa, contra la otra, porque queremos ir para un lado, pero el camino del Señor es uno solo, donde nosotros... Él nos dice, el camino de Dios es uno solo, pero nosotros nos desviamos. A veces estamos tranquilos en el camino de Dios y decimos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque estamos tranquilos. Pero no es así muchas veces. El Señor permite que estemos en paz, pero muchas veces el enemigo también está tranquilo porque no le estamos molestando. Cuando nosotros, en esta ocasión, el Señor hizo que fuese tragado por el pez. Él lo había preparado al pez. Pero entonces Jonás en ese momento tuvo que reflexionar dentro del vientre del pez. Así como nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios muchas veces estamos sufriendo distintas situaciones, distintas circunstancias, adversidades, nosotros agarramos y nos está pasando distintas cosas y creemos que el Señor Él nos mandó con una dirección y nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. A veces estamos cómodos en un lugar y el Señor nos tiene que sacar de esa comodidad porque así nos ha llamado el Señor. Él en distintos pasajes de la Biblia, Él nos ha dado distintas comisiones. Él dijo que nosotros teníamos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, lo dice en Marcos 16:15, que nosotros tenemos que ir y predicar la palabra del Señor. En esta ocasión, Él fue desobediente. Entonces Dios le preparó ese gran pez para que Él estuviera ahí, para que Él reflexionara sobre sus hechos, como nosotros muchas veces nos encontramos apagados, contristamos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, porque nos sentimos mal, nos sentimos apagados, y no es que el Señor nos abandona, sino que a veces nos sentimos así porque contristamos al Espíritu Santo al no ser obedientes a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos a Él, el Señor es un Dios de misericordia y se apiada de nosotros. Él permitió que Jonás estuviera en ese vientre. Así Él pudiera reflexionar. Y ahora vamos al versículo 2. Dice en el versículo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol y clamé, y mi voz oíste. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en esos momentos de desobediencia, en esos momentos que no queremos escuchar la voz de Dios. La escuchamos pero no le hacemos caso,
decimos, bueno, lo dejamos para más adelante, bueno, tal vez este no sea el momento, pero si el Señor lo dijo es porque Él lo tenía preparado. Ella tenía preparado al pueblo de Nínive para que recibiera la palabra de Jonás, y sin embargo Él no lo quiso hacer. Entonces Jonás dijo, y mi voz oíste y me echaste a lo profundo, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome al abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Esa fue la oración de Jonás. Jonás oró al Señor, porque como vimos en el capítulo 1, que lo dividimos en 3 partes, el capítulo 1, Dios llamó a Jonás para llevar el mensaje. A partir del versículo 3, él se rebela contra el Señor. Él no quiere cumplir la voluntad de Dios. Del versículo 9 al 17, reconoce su rebeldía. Y entonces ahí clama al Señor. Que en el versículo 2 él agarra y clama, ora, como hacemos nosotros cuando nos vemos mal, cuando vemos que estamos siendo desobedientes, cuando nos arrodillamos delante de la presencia del Señor, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos volvemos a Él en obediencia, cuando nos arrepentimos, cuando sentimos y le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué, estuve mal, estuve siendo desobediente, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón, Señor, perdóname, quiero ser obediente, quiero cumplir tu voluntad, quiero cumplir tu propósito, Señor. Si hasta ahora he sido desobediente, yo te pido que me perdones, Señor. Clamo delante de tu presencia, Señor, ayúdame, te necesito. Él llevaba todo el favor de Dios, porque si él cumplía la comisión que el Señor le había mandado, él no iba a pasar no iba a entrar en el vientre del pez. ¿Se imaginan lo que es estar en el vientre de un pez? Es como estar en una habitación sin luz, en una habitación sin luz y apagado, nuestro espíritu apagado, nuestra alma que desfallece, pero eso es la desobediencia. A veces nos sentimos así por no ser obedientes. Fuimos llamados al camino del Señor porque el Señor siempre tuvo a una persona, a un hijo de Dios que nos llevara el mensaje de salvación cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En el peor de nuestros momentos, en el peor momento de nuestras vidas, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos llevó, nos extendió su mano para que nosotros fuéramos libres, para que fuéramos restaurados, para que fuéramos rescatados por Él. Una vez rescatados nosotros, una vez que estamos en el camino de Dios, cuando somos restaurados, tenemos que llevar el mensaje de salvación a los que no lo conocen. No tenemos que ser desobedientes. A veces podemos estar en toda la comodidad, pero el Señor no nos llamó a ser cómodos, no nos llamó a que seamos servidos en todo momento. Él nos llamó a llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento de nuestros pecados. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Él entregó su vida, entregó cada gota de su sangre por nuestras vidas, se llevó nuestras enfermedades, Él sufrió por nuestros pecados. Entonces, si Él lo hizo, a veces nosotros nos vamos a sentir así en el camino del Señor. No todo va a ser color de rosa, pero en el momento vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener nuestras dificultades, porque el enemigo siempre se va a querer poner en el medio, a interferir con el plan de Dios. Pero muchas veces vamos a estar así, sufriendo distintas circunstancias, porque si nosotros no hacemos nada para el Señor, también vamos a sentir la comodidad, pero va a permitir el Señor que algo de esto nos pase para que nosotros nos volvamos a Él arrepentidos
y cumplamos con el plan que Él tiene establecido. El plan que el Señor tiene para nuestra vida no lo apagó ni la pandemia, no lo apagó ningún virus, no lo apaga nadie. El plan que el Señor tiene para nosotros se va a cumplir en todo momento y en todo lugar. Cada cosa que pasa, pasa porque el Señor lo permite. Si el enemigo en algún momento nos llega, es porque el Señor así lo permitió, para que nos zarandee un poquito, pero no tenemos que temer, porque de la mano de Él somos más que vencedores. De la mano del Señor Jesucristo, ahí tenemos todas las bendiciones. Entonces, cuando Él clama Jonás, dice en el versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí Jonás le ofreció sacrificios de alabanza al Señor. Él no hace, nosotros no tenemos que sacrificarnos por ninguna cosa, ni caminar hasta tal lado, ni prenderle velas a nadie. Nosotros tenemos solamente que ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración y de obediencia al Señor. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, lo vomitó a tierra. Entonces en el versículo 3 vino palabra de nuevo de Jehová a Jonás. Y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar ayuno, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habló, que había dicho les haría, y no lo hizo. Jonás odiaba a Nínive porque Nínive era un pueblo, una ciudad grande en extremo, pero grande era la maldad que había en ese pueblo, en esa ciudad. Cuando ellos salían de la ciudad, que iban a destruir, a avasallar sobre otro pueblo, iba toda la ciudad. Ellos caminaban todos juntos. Era una ciudad que salía todos juntos, del más chiquito al más grande iban todos, pero eran todos malos. Eran personas, ellos arrasaban sobre las ciudades, ellos mataban a los hombres, violaban a las mujeres, mataban a los niños, se los llevaban a las niñas. Ellos eran un pueblo muy salvaje, muy cruel. Entonces Jonás ya los conocía, por eso él no quería que ese pueblo se salvase. Él sabía, Jonás conocía a nuestro Dios. Él sabía que si ese pueblo se arrepentía, el Señor iba a tener misericordia sobre ese pueblo, sobre Nínive, y los iba a salvar. Él iba a hacer que ese pueblo
cambiara. Entonces Jonás no quería que se salvaran. Él quería la destrucción. Él quería lo que Dios, quería que se cumpliera lo que Dios tenía pensado, destruirlo, porque era malo. Pero Dios era un pueblo malo. Dios tenía otro plan. Él quería que se les avisara. Y si esa persona, así como nos manda a nosotros a llevar la palabra de Dios, va a haber quien nos rechace y quien siga el camino del Señor. Va a haber puertas que se nos van a cerrar por incredulidad, por dureza de corazón, por distintos motivos. Va a haber gente que nos va a rechazar. Pero ustedes saben que más lo rechazaron a Jesucristo, a nuestro Señor. A Él lo rechazaron muchas veces, lo crucificaron, lo maltrataron, lo azotaron. A nosotros también nos va a pasar esas cosas. Y Jonás quería que ese pueblo fuera destruido por esa maldad que ellos tenían. Entonces el Señor, al ver que ellos se volvieron, que hasta el rey se arrepintió de la gran maldad y pensó, antes de que el Señor nos destruya, nos vamos a volver a Él. Y el Señor tuvo misericordia. Entonces, el Señor no lo hizo. No le destruyó a ese pueblo. Y en el versículo 4, Jonás se volvió a enojar con el Señor. Y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí ya se enojó Jonás. Ahí no huyó, ahí se enojó directamente. Entonces dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿qué haces tú? ¿Haces tú bien en enojarte? ¿En enojarte tanto? Le preguntó el Señor, porque se dio cuenta que Jonás se enojó. Porque él se enojó porque sabía que esa gente se había arrepentido, siendo mala se había arrepentido, y que el Señor tuvo misericordia, porque él sabía que ese pueblo se iba a ser salvo, porque el Señor ahí no quiso destruirlo. Vio que ellos se habían vuelto a él, entonces desistió del mal que les iba a hacer. Entonces, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con esa ciudad. Él se enojó con el Señor, y el Señor le dijo, ¿haces bien en enojarte? ¿Por qué? Porque lo salvé, te enojaste. Entonces él se fue a estar tranquilo en un lugar para ver hasta qué punto duraba ese arrepentimiento de esa ciudad. Y se fue y se hizo una enramada y se sentó allí debajo de ella para ver hasta cuándo les iba a durar eso. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová,
¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste para crecer, para que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? En esta palabra Jehová le había preparado esa calabacera a Jonás para que él estuviera cómodo y para hacerle ver de que él estaba cómodo bajo la calabacera, pero también le preparó un gusano para que se la destruyese, para que vea que él, para que vea que él estaba cómodo, pero que tenía que llevar el mensaje. Él no tenía que estar mirando qué era lo que pasaba con la otra persona, con esa gran ciudad. Él quería ver hasta cuándo les duraba ese arrepentimiento, esa santidad, ese arrepentimiento que ellos habían tenido de que cuando el Señor los perdonó. Entonces, el Señor le dijo cuando él se enojó: ¿por qué no tendré piedad yo de Nínive? Una ciudad, dice en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Por qué nosotros no llevar el mensaje de salvación a alguien que tal vez no sea la persona más amada por nosotros, ni la persona que a lo mejor es una persona que está haciendo lo que no debe, pero el Señor no nos manda a juzgar a nosotros, como tampoco lo mandó a Jonás para que se quedara ahí tranquilo mirando qué era lo que había sucedido, qué iba a suceder con esa ciudad? Él no creía eso, que ellos se arrepintieran. Entonces el Señor nos dice a nosotros, a nosotros no nos tenemos que preocupar porque si esa persona se va a arrepentir por mucho tiempo, no. Solamente es nuestro deber rescatarla para el reino de Dios y después orar para que esa persona se convierta con todo su corazón y con toda su mente y que sea una conversión realmente, que no lo convenzamos a la persona, no tenemos que convencer a nadie. El Espíritu Santo de Dios va a ir convirtiendo a esa persona a la obediencia y a todo. El Espíritu Santo de Dios va a ser el que le va a mostrar el camino de la verdad y de la vida. Nosotros no tenemos que hacer nada más que orar por aquellos que el Señor nos pide y que sean libres nada más. Que esta palabra que el Señor me habló a mí para ser obediente, que les sea de bendición a todos ustedes. Le doy gracias a Dios por habérmela permitido compartir. También le doy gracias al pastor Ricardo, la pastora Estela, los pastores de Iglesia Cristo Pan de Vida, por cuidar a su rebaño, por permitirnos también a cada uno de la congregación que podamos compartir la palabra que sintamos en nuestro corazón y que podamos servirle al Señor en todo aquello que nosotros sientamos de corazón. Nadie nos exige nada. El Señor nos da la libertad de que podamos hacer lo que sientamos siempre en obediencia al Señor, ¿no? Entonces, bueno, que les sea de bendición también para ustedes y que Dios los bendiga mucho y que cada uno que sienta en su corazón compartir una palabra que van a tener la aprobación de los pastores, o que sientan en algún servicio al Señor, que sientan un ministerio. Lo tenemos que decir, los pastores no son adivinos, el Señor se lo va a poner en su corazón, pero ellos no pueden saber qué es lo que sentimos cada uno. Que estamos libres para trabajar en el área que somos llamados y que sentamos esa libertad. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo video o hasta la próxima vez que ya, si Dios quiere, vamos a estar pronto juntos
compartiendo la palabra y adorando a nuestro Padre.